realmente es muy importante para mí que hablen de esa manera, pues, del trabajo que vengo haciendo como abogado. Me parece que en un Estado social de derecho debemos de copiar las cosas buenas, sea de derecha o sea de izquierda. Yo pienso que el primer punto que debe tener una persona es que sienta que le gusta el aspecto social. Una persona que estudia derecho es un compromiso innegable con su país. Hola Samuel, bienvenido. Samuel Cuestas, doctor Samuel. Qué bueno tenerte acá. Gracias por venir aquí al programa, gracias por venir al podcast. Bienvenido a Innovador Podcast. Me encanta tenerte acá y me encanta platicar contigo. Creo que eres un abogado muy talentoso y que está haciendo grandes cosas en la ciudad. Por eso te quería traer para que la gente conociera y aprendiera mucho de esa gran capacidad que tienes en el derecho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esas palabras. Realmente es muy importante para mí que hablen de esa manera, pues, del trabajo que vengo haciendo como abogado. Muchísimas gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo actualmente. ¿Cómo es un día a día de Samuel Cuesta? Bueno, yo soy un abogado litigante, soy oriundo de la ciudad de Quito, Chocó. Llevo alrededor de 6 años ejerciendo la profesión. Soy abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana y tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito y soy del pregrado del Politécnico Gran Colombiano, y un día a día mío es siempre muy agitado entre audiencia, clientes, hago deporte en las horas de la mañana y en fin, ese es el día a día. Perfecto. Cuéntanos un poquito qué se requiere para ser un buen abogado penalista. Creo que para ser penalista hay que tener cierto carácter. ¿Tú consideras eso mismo o qué crees que hay que tener? Yo considero que hay que leer mucho. Considero que el derecho penal, como máxima intervención que tiene el Estado para afectar garantía de derechos fundamentales, tiene que coger un abogado preparado, con conocimiento y sobre todo con muchas ganas de asumir una responsabilidad tan importante como es la defensa y la libertad de una persona. Muy bueno, eso me encanta. ¿Cómo llegaste a ser abogado? Cuéntanos un poquito cómo fue toda esa historia que te ha hecho convertir en lo que eres actualmente. ¿Cómo te entró? Sé un poco de quién eras, pero me encantaría que cuentes acá cómo llegaste a la conclusión. Bueno, yo llego a Medellín en el año 2009. Yo llego como policía, porque yo soy oriundo del departamento del Chocó de Quito. Quito es un municipio o una ciudad ya, porque se ha extendido y está bastante grande, aunque está un poco desarrollada, que tiene muchas carencias económicas en la parte social y poca intervención del Estado. Y yo llego y me hago policía, no porque tendría la vocación de ser policía, sino más bien por un tema de necesidad. Una vez me hago policía, asumo el compromiso y le doy gracias a la institución de la Policía Nacional. Soy trasladado para la ciudad de Medellín. Y aquí en Medellín, un día estoy yo en el barrio San Javier, estoy en la estación del metro y llega una niña con un volante y me dice que el Politécnico Gran Colombiano ha abierto sus puertas para que puedan estudiar miembros de la Policía Nacional y diferentes personas. Estoy ahí en la estación del metro, cojo el volante y un día me da por ir a la Universidad Politécnico Gran Colombiano y inscribirme. Como no tenía suficientemente dinero, estudiaba con la cesantía y estudiaba y trabajaba y estudiaba y trabajaba. Una vez en el año 2018 termino la carrera, me retiro de la Policía Nacional y arranco a ejercer la profesión como abogado. Fue un salto siempre complicado porque no tenía contacto, no conocía a ningún otro abogado y fue aprendiendo poco a poco, viendo audiencia, yendo a la Alpujarra todos los días y así fue aprendiendo, leyendo y fue aprendiendo y me fui metiendo en este campo del derecho y en el derecho penal. Súper interesante. ¿Cómo fueron esos inicios en esa oficina? Cuéntanos un poquito
Ahí yo creo que es como un gran emprendimiento que empiezas, litigar no es fácil, sabemos pues la dificultad que hay para litigar, hay muchísima, creo que oferta de abogados en la ciudad y en todo Colombia además, porque la tarjeta profesional está como ¿en cuánto estará ya? Bueno, Yo soy 316, imagínate en cuanto hace 6 años. imagínate, entonces creo que hay demasiada oferta de abogados, entonces abrirse camino no es fácil. ¿Cómo fueron esos inicios? Cuéntanos un poquito acerca como el tema del emprendimiento, o sea, cómo fue la idea. Siempre es difícil porque arrancar en, en un mercado tan competitivo como es el del derecho y el litigio siempre es un poquito complicado, pero poco a poco me fue abriendo campo y gracias a Dios personas que tuvieron que confiar en mí porque dieron ese espíritu combativo, con ganas, con entrega, con entusiasmo, un abogado nuevo que tenía muchas ganas de aprender y de comerse el mundo y poco a poco fui metiéndome en el campo. Yo inicié aquí en el Parque Berrío, yo me acuerdo que yo compré un computador que me valió alrededor, no sé, 200.000 pesos ahí en el Parque Berrío de segunda. Y ahí arranqué con un computadorcito HP y arranqué con una mesita pequeñita y me alquilaron un espacio y en ese tiempo pagaba 130.000 pesos y ahí arranqué atendiendo a mis primeros clientes con un espacio reducido y arranqué con otros compañeros abogados y me fui forjando poco a poco. Muchos empiezan así, ¿cierto? Muchos empiezan como es tan complicado, muchos toman oficinas y empiezan 3, 4, 5 colegas. Sí, de hecho ahí inicié con varios colegas y poco a poco me fue abriendo campo, fui cogiendo clientes. De hecho yo no arranqué directamente con el derecho penal porque con un abogado nuevo confiarle en la libertad siempre es un poquito complejo. De hecho inicié arrancando cogiendo divorcio, otro tipo de cosas y ahí fue abriéndome campo poco a poco y fui creciendo. Te dio experiencia, te fogueaste bien por ahí. Creo que fue un buen inicio, ¿no? Creo que de pronto haber tomado un caso así hubiese salido en el tema penal, creo que de pronto hubiese sido un poco apresurado, ¿cierto? Quizás sí, pero mira que pasa algo muy particular. En- Soy de esos pocos abogados que no tiene mentor, nunca tuve un mentor, nunca tuve otro abogado que me guiara, que me dijera cómo se radicaba una audiencia, cómo se hacía. Todo lo fue aprendiendo a través de la lectura y a través de lo que veía. Todos los días me iba alrededor de 8 de la mañana al Palacio de Justicia hasta las 5 de la tarde cuando las audiencias todas eran presenciales y anotaba todo y lo llevaba todo anotadito, iba a la casa y lo estudiaba y así fue aprendiendo poco a poco. O sea que el conocimiento técnico y la parte también empírica creo que también hace parte del conocimiento, porque creo que igual cuando se lleva el conocimiento técnico nomás, tú me corriges, pero creo que en los tribunales a veces no todo es como dice el código, todo, a veces hay un manejo distinto. Háblame un poco de eso. ¿Cómo fue esa diferencia de la parte técnica a lo que tú veías que era lo práctico que se hacía en el derecho en el día a día? Yo pienso que las dos cosas hay que combinarlas porque la tecnicidad es muy importante porque se debe hablar de manera correcta, pronunciar los términos de manera correcta porque sos profesional en el derecho y sobre todo la parte del día a día, de ahí hay aspectos que no están dentro del código, sino que son puras habilidades propias del litigante, como por ejemplo el tema del contrainterrogatorio. Te puedes decir mucho cómo interrogar, cómo preguntar, cómo abordar, por ejemplo, una premisa y cómo llegar a las conclusiones finales, pero finalmente son aspectos que se desarrollan en la plena audiencia y son habilidades propias del abogado, de cómo afrontarlo, de cómo argumentar. La parte argumentativa es propia del abogado, porque eso no está dentro del código. Me parece genial. Cuéntanos un poquito, una anécdota, algo interesante por ahí, la otra vez tomando café, incluso por ahí en un episodio por ahí de unos clips que hicimos, me contabas cosas muy increíbles que te han pasado. Me gustó mucho este tema complicado y complejo, el tema sexual. ¿Qué te ha pasado por ahí en la práctica? ¿Algún caso interesante por ese lado? Vamos, toquemos el tema de cómo arranqué y ya abordamos ese tema. ¿Sabes por qué? Porque me pasó una anécdota muy interesante aquí en Medellín con el rector, con el decano de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Resulta que un día yo estando en la Alpujarra en el año
2019, iniciando el 2019, me dice un compañero de la rama que había abierto las puertas la Universidad Autónoma Latinoamericana para la especialización en Derecho Procesal Penal. Pero yo no tenía dinero, no tenía plata para hacer esa especialización. Y yo me voy desde las 8 de la mañana que abrió la universidad, casi que hasta las 4:30 de la tarde, esperando ahí que el decano de la universidad llegara para hablar con él, porque estuve donde financiaban la parte financiera, donde financiaban pues la matrícula, y me dijeron que solamente financiaban el 50%. Y espero que llegue el decano y me le meto a la oficina y le digo yo al decano, yo me llamo Samuel Cuesta, soy oriundo del departamento del Chocó, yo llegué acá como policía, yo me retiré de la policía y la verdad yo quiero arrancar y quiero pertenecer a la universidad, un aula latinoamericana, no tengo dinero, pero espero que me dé la oportunidad de financiarme el 100% la matrícula. Me dijo, no puedo financiarte el 100%, pues ¿cómo vas a estudiar sin dinero? Y le dije yo, doctor, deme la oportunidad, vea que tengo muchas ganas de salir adelante, colabóreme, mire que soy una persona que viene de corazón a esta universidad y lo vengo esperando desde las 8 de la mañana. Y parece increíble, pero el rector me firmó y me financió el 100% de la matrícula de la universidad, un aula. Yo entré a estudiar sin pagar una moneda. Y te juro que yo me pasé el primer semestre y cuando paso el primer semestre me cae un caso muy bueno y con eso pagué toda la matrícula, los 2 semestres. Y el día que me estaba graduando de la especialización, él mismo me entrega el cartón y le digo del rector, doctor, ¿se acuerda que usted me financió el 100%? Muchas gracias, y se largó a reír. ¿Y eso ya lo habías visto, ese mismo de movimiento táctico, digámoslo, o realmente se te ocurrió así de corazón? Dice, bueno, como dicen por ahí que lo mejor de nosotros sucede en los momentos más complicados, a veces sacamos la mejor creatividad. Sí, se me ocurrió de un momento a otro ir a la universidad y preguntar a ver si me podían financiar toda la matrícula y me dijeron que el rector era una persona de buen corazón y me le metí al rector y me financió el 100%. Y es cosa que casi no se ve, pues a quién le financian el 100% en una universidad. No, que yo sepa, no es complicado, muy complicado. Y estudiar no es nada económico, ya lo sabemos. Bueno, cuéntame un poquito del tema de las cárceles. Habíamos hablado la vez pasada, que nos sentamos a tomar café y a hablar. El tema me parece un poco preocupante y me parece un tema muy interesante a tocar, que es el tema de las condiciones de la cárcel. Tenías una posición muy especial y muy particular desde el derecho y desde la opinión personal tuya. Me parece muy, muy interesante ese ángulo. Cuéntame un poco de eso. Resulta que el pilar fundamental de la sociedad en la que vivimos o en este estado social de derecho es la dignidad humana. El artículo primero, tanto de nuestra Constitución como de todos los códigos, habla de la dignidad humana. Y la dignidad humana no es más que tratar a las personas o a los asociados que vivimos en este estado social de derecho con respeto y con dignidad. Dicho lo anterior, hay que entender que la política criminal que tenemos en Colombia y que apunta a que de una u otra manera esos fines que tiene la pena del artículo 4, sea la resocialización, sea la prevención general, la retribución justa, la protección del condenado y la reinserción social. Entonces, entendido esos fines, lo que busca realmente la pena es que las personas puedan estar recluidas, puedan trabajar, puedan resocializarse y puedan volverle a aportar a la sociedad en la que vivimos. Entonces no se entiende cómo es posible que en un estado constitucional como el que vivimos, con el respeto y las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos que vivimos, las personas, por más delitos que hayan cometido, estén en unas condiciones que no son dignas. Son personas que están recluidas, por ejemplo, en una habitación de 2x2, 20, 30, 40 personas. De hecho, en la estación de policía Candelaria hay personas que duermen en el piso y que tienen que turnarse cada 3 horas para dormir porque no hay capacidad para todos para que puedan dormir en el piso de forma vertical. Entonces, en ese orden de ideas, mira al punto en el que hemos llegado a esas condiciones. El hacinamiento en Colombia está al más del 150% de las personas que están recluidos y son personas que muchas de ellas ni tan siquiera están condenadas. Son personas que
todavía tienen su presunción de inocencia incólume, y eso lo dice el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, pero se les impone muchas veces medidas de aseguramiento para garantizar unos fines, y esos fines son 4, que son peligro para la comunidad, peligro para la víctima, riesgo de fuga, que es la no comparecencia, y en efecto el entorpecimiento de los medios de prueba. Pero son personas que en el momento están todavía con su presunción de inocencia incólume, y muchas de ellas salen a sueltas en un juicio y se priva de la libertad de esa forma a las personas de manera indigna. Entonces la invitación, ya para finalizar este punto, es el Estado colombiano de que las personas que están privadas de la libertad merecen un trato digno. ¿Ha habido de pronto algún proyecto de ley enfocado a ese, o ha habido muchos y realmente no se ha aprobado? ¿O tú qué crees que qué idea interesante se podría mejorar estas condiciones? Hacer más cárceles. Hacer muchas más. Y que la política criminal no haya tentado solamente cárcel y cárcel y cárcel y cárcel. Debemos de hacer intervenciones sociales con los jóvenes, de las comunas, de todos esos nichos sociales que han sido abandonados por parte del Estado. Pero analizando en concreto el problema penitenciario y carcelario, consideraría yo que podría tener una solución pronta si activamos lo que son las cárceles municipales, ampliarlas y ampliar los centros de reclusión, y no darle una carga innecesaria a la Policía Nacional, que ya bien está copada con el tema de la convivencia en Colombia, como para asumir otra carga, porque ese es otro aspecto. La Policía Nacional está asumiendo cargas que no son de ella, son del INPEC. Es inconstitucional que la policía en centros de paso tenga personas detenidas en las estaciones de policía. Ave María. Una pregunta: cuando alguien es capturado y te llama, ¿cuál es el proceso? ¿Qué haces tú? ¿Cómo es ese trabajo tuyo profesional en la parte técnica? ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es escucharlo, preguntarle qué pasó, cómo, dónde y cuándo. Yo creo que una de las claves de un buen abogado es escuchar. Yo creo que más se aprende escuchando que hablando. Y a partir de lo que te cuente la persona es donde vos recepcionas la información y la comparas con las evidencias o los elementos que tenga la fiscalía, y activar rápidamente un plan de defensa. Y ese plan de defensa consiste en recaudar elementos materiales probatorios. Uno, a fin de demostrar en principio de que la persona no tuvo participación, o en efecto de que el hecho no sucedió. Si en la persona tiene participación o el hecho sucedió, hay que tratar de demostrar qué clase de persona es. Y demostrar qué clase de persona es se demuestra con algo que se llama arraigo. ¿Qué es el arraigo? Son las condiciones sociales, económicas, familiares y laborales en las cuales se desenvuelve una persona que está siendo privado de la libertad. Porque cualquiera de nosotros podemos caer, digamos, privados de la libertad, ya bien sea por una violencia intrafamiliar, ya bien sea por un delito del fisco, pues que no se pague al Estado, agente retenedor, que es la tipificación del delito. Entonces cualquiera podemos caer privados de la libertad. Entonces hay que abordar ese plan de defensa estableciendo quién es la persona, qué hace, dónde se desenvuelve, a qué se ha dedicado toda la vida, quién es su familia, quién es su tejido social, sus amigos, para demostrarle al juez frente a qué clase de persona estamos privando de la libertad. Samuel, hablemos un poquito de la parte deportiva. ¿Te gusta mucho el deporte? Veo que practicas mucho deporte. Muy interesante esa parte, porque pues en tu profesión no se ve muy a menudo realmente. Actualmente creo que hay un movimiento fitness en todo, por lo menos en Colombia, no sé si en el mundo, me imagino, pero acá mucha gente está interesada en hacer deporte. Creo que haces parte de los que nos gusta el deporte. Cuéntanos esa parte tuya, ¿por qué esa pasión por el deporte y cómo haces para compactar esa parte con tu vida profesional, personal, y por qué la consideras tan importante que yo veo que te cuidas? Yo pienso que el deporte es muy importante porque el deporte es vida, es salud. El deporte tiene que hacer parte de la vida de cualquier persona medianamente exitosa, porque uno levantarse en las horas de la mañana, hacer deporte y
irse a trabajar es una carga emocional espectacular. Ahora, también hay que entender que el gimnasio, cualquier tipo de deporte que practiques, es muy importante porque eso te recarga emocionalmente. No solamente por una moda fitness, sino porque te desestresa. Y además de eso, cuando una vez entrevistaron a un cardiólogo, no tengo el nombre preciso, pero él decía que la única diferencia cuando él abría un cuerpo para operarlo, se daba de cuenta quién hizo deporte y quién no hacía deporte. Ahí estaba, ahí estaba todo, porque la gran mayoría de derrames cerebrales, de todo ese tipo de enfermedades cardiovasculares, es por la falta de ejercitación física. Ok, o sea, ¿qué haces? ¿Con qué regularidad haces deporte tú en una semana? Todos los días, de lunes a viernes, De lunes a viernes, descansas 2 días el fin de semana. 2 días, sábado y domingo. ¿Qué otros hobbies tienes? Cuéntame un poquito de los hobbies. Me gusta, me estuviste contando que te gustaban algunas películas, me hablaste de la vez pasada de In Time. Cuéntame un poco. ¿Qué películas te gustan? Esa era ciencia ficción. ¿Qué más te gusta? ¿Qué géneros? ¿Y por qué? ¿Película preferida? Bueno, de los hobbies que tengo, me gusta ver fútbol, me gusta ver deporte. Eh, de las películas me gusta mucho todas las películas que son de acción y también todas las películas que tienen un poco de drama. Me gustan mucho. Em, de película preferida, no tengo una película preferida. Si me preguntas, hay una película que me gusta mucho de Denzel Washington, que esa película lleva mucho tiempo en el mercado. Es una película que se llama... ¿De qué trata? Un poquito, de pronto me acuerdo yo. A mí me gusta mucho es el una cine. película que trata que cae un meteorito. Ya han pasado mucho tiempo y que todo el mundo se pelea por la Biblia. Ahora recuerdo bien, pero soy leyenda. No soy leyenda, no sé, soy leyenda de Will Smith. Bueno, cuéntame un poquito de libros. ¿Qué literatura te gusta? ¿Qué tanto hay que leer, Samuel? Mucho, demasiado, demasiado. Demasiado. Es una de las profesiones quizás que más se requiere leer, creo yo. Sí, sí. De mis libros favoritos, me gusta mucho uno de Ferrajoli que se llama Derecho y Razón. El padre del garantismo. Es un abogado que es italiano, pero habla del garantismo y desarrolla muy bien todo lo que tiene que ver con los poderes que tienen las autoridades judiciales. Ella habla del exceso de la administración de justicia y de los poderes que tienen los servidores públicos y la discrecionalidad que tienen los servidores públicos para apreciar la ley y aplicarla. Entonces me gusta mucho ese libro de Ferrajoli. De hecho, la maestría, la gran parte del libro que escribí en la maestría de Derecho y Razón tiene que ver con Derecho y Razón. Lo escribí de acuerdo al artículo 155 del Código de Policía sobre los excesos de las autoridades a la hora de aplicar y la discrecionalidad que le permite muchas veces a los policías y a las autoridades sin tener un control por parte efectivo, control por parte de una autoridad judicial, ejercer la actividad de policía. Como por ejemplo una orden de policía, retírese del lugar, no admite recurso, no tenés la posibilidad de decirle por qué tengo que retirarme. Ejemplo, el traslado por protección. Y hay una discrecionalidad en ese artículo 155 de la ley 1801, porque ese traslado por protección dice que cuando esté en riña, cuando esté en un estado emocional que no le permita comprender, y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo el policía sabe o dictaminar de que está un estado emocional que no te permite comprender la ilicitud de tus actos, cuando para eso necesitas un psiquiatra o un médico mínimamente. Entonces eso hace parte de la discrecionalidad que tienen las autoridades para aplicar la norma y muchas veces de forma caprichosa. Hay otro libro, por ejemplo, que me estoy ahora leyendo, que tiene que ver con el sentido de la vida.
es de un psiquiatra que habla cuando estuvo en los campos de Auschwitz, en toda la guerra que hubo con los nazis, y él cómo esa capacidad para poder resistir estando secuestrado y para poder todos los días poder estar en sus 5 sentidos y poder afrontar el secuestro. Fíjate que a él lo despojan automáticamente de todos sus bienes. De hecho, lo despojan del único bien que no deberían de despojar a uno, que es de su nombre, y lo llaman por un número. Entonces mira que lo despojan de todo lo que tiene, de su casa, de sus títulos, y cómo él, a pesar de esas adversidades, pudo sobrevivir, y solamente con la ilusión de poder ver a su familia. Es muy interesante. ¿Te impactó mucho? Sí, sí, sí. A veces tenemos mucho y no nos damos de cuenta cuánto tenemos porque se nos hace cotidiano. Se nos hace cotidiano y creemos que no es importante o que no tenemos nada, cuando en realidad a veces tenemos mucho. Tenemos un nombre, tenemos una familia, tenemos un techo, tenemos alimentación, comida, vestido, y a veces no valoramos eso. El solo asombro de estar vivo, de hecho lo decía nuestro gran escritor colombiano, que decía que es un asombro estar vivo y no valoramos eso día a día. Comparto eso totalmente. ¿A quién admiras? Alguien que admires mucho en el derecho. Hablabas de alguien, me decías que tenías debilidad por lo intelectual. Sí, Luis Fernando Bedoya fue profesor mío en la maestría. Nos parece que es un intelectual, un adelantado del derecho, y es una persona que entiende el derecho como muy pocos. Como muy pocos. ¿Qué piensas de Abelardo de la Esprilla, que es tan reconocido en Colombia? Me parece que es un gran empresario. No he tenido la oportunidad de verlo como abogado litigando, pero me parece que su modelo de negocio ha sido efectivo, y hoy por hoy, en el estado en el que vivimos, la creación de riqueza no es fácil. Por eso considero que es un gran empresario. Es importante, claro que sí. Aunque tiene unas posiciones pues un poquito, a veces me parece radicales. Me parece que yo soy un poquito liberal, pero me parece que las posiciones de él también a veces son muy radicales, pero estamos en un estado social de derecho que todos podemos opinar con respeto, y entonces me parece que es un gran empresario. ¿Sientes que el país está polarizado con tanto últimamente? Sí, demasiadamente polarizado. ¿Por qué crees tú? Yo pienso que el país está polarizado porque hemos creado unos odios, tanto que el que no es de la derecha, entonces de la izquierda, entonces el que es del centro es tibio. Entonces hemos polarizado el país. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo considerar que algunas cosas de la derecha son buenas, y que algunas cosas de la izquierda son buenas, y que algunas cosas de la derecha son nefastas, y que algunas cosas de la izquierda son malas. Entonces, cuando vos no estás en alguno de los dos extremos, dicen que vos sos tibio, y me parece que no debería ser así. Me parece que en un Estado social de derecho debemos de copiar las cosas buenas, sea de derecha o sea de izquierda. Por ejemplo, el tema de la seguridad me parece muy importante, y ha sido un movimiento que se ha venido gestando desde la derecha, y me parece interesante y me parece bueno los modelos de seguridad, y apostarle a la seguridad del país. Y hay unas cosas, por ejemplo, la parte social que tiene la izquierda, que también me parece interesante. Parece que hay que combinar las dos sin descuidar ninguna de las dos. ¿Crees que el próximo presidente sea de izquierda, de derecha, de una posición personal, o crees que será algo más neutral? ¿Qué crees tú? Yo pienso que es muy difícil que la izquierda vuelva otra vez al poder de manera inmediata, porque se tenían muchas expectativas con este gobierno, porque era el gobierno del cambio, porque era el gobierno donde muchos jóvenes apostaron con una ilusión de nuevas perspectivas, y el gobierno ha quedado un poquito en deuda. Un poquito en deuda. ¿Qué tanta manifestación, tanto desconcierto de la gente? ¿Crees que a qué se deba? Creo que
hay mucha gente que no está contenta con lo que está pasando con la economía. Igualmente, pues la economía ha ido, tiene sus problemas, pero creo que mucha gente está saliendo a protestar. ¿Tú qué piensas de eso dentro del derecho? Yo pienso que en un Estado social de derecho como el que vivimos, la protesta es válida, pero también pienso que el gobierno no puede darle la espalda a las personas que están marchando y creer que todas las personas que marchan son de derecha o que las personas que marchan y que no están conformes como se está llevando los hilos del país están en contra de la izquierda. Yo pienso que ya no es de ideología. Yo pienso que el gobierno debe sentarse y escuchar el clamor ciudadano, debe sentarse y evaluar el tema de la reforma a la salud, debe sentarse y evaluar cómo se está llevando la seguridad, que la seguridad se ha disminuido y se ha mejorado mucho. Y pienso que todos esos temas debe el gobierno de sentarse y escuchar a las personas. Parece que sí. ¿Qué crees que debe tener alguien para estudiar derecho? ¿Qué crees que debe sentir alguien y decir, hombre, cuando un muchacho sienta algo que tú crees o vea una tendencia que tiene, ¿cuándo crees que es acertado decidir dedicarse a la abogacía? ¿Y cuándo no? Yo pienso que el primer punto que debe tener una persona es que sienta que le gusta el aspecto social, que le gusta la labor social. Lo segundo que debe tener, que le guste la lectura. Muy indispensable. Lo tercero que debe tener una persona que estudia derecho es un compromiso innegable con su país, porque todas las transformaciones sociales inician a partir de la creación de las leyes, de las normas. Entonces un compromiso innegable es gustarle la lectura, el compromiso social y sobre todo lo más importante que debe tener es un compromiso con su país, porque básicamente lo que se discute dentro del derecho son los diferentes tipos de ramas que tiene el Estado colombiano a través de la creación de normas, porque hay este derecho laboral, este derecho civil, este derecho administrativo, derecho penal, se divide en derecho público y privado, y entonces yo pienso que eso debe tener una persona que quiera estudiar derecho. Total, me parece muy interesante. Oh, muchas gracias por venir. Samuel Cuestas, muy, muy interesante de la conversación contigo. Tú sabes que siempre me ha gustado que hablemos y que hablemos sobre todo de temas que te apasionan, que se ve que los dominas y que te felicito mucho por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Espero que sigas creciendo y que sigas atendiendo a muchos clientes y que te vaya muy bien. Igual como te va, bienvenido y muy agradecido que estés aquí en Innovador Podcast. Esto es un espacio para que tú puedas compartir tus conocimientos y muchos otros profesionales y emprendedores acá en el podcast. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y espero que siga creciendo este podcast y todo Money Trámite, que me parece muy interesante la propuesta y por ende me quedó muy hermoso el lugar, me parece maravilloso y siempre un placer conversar contigo, una persona como vos con conocimiento, capacitada y siempre es muy interesante conversar contigo. Cuéntanos un poquito de tu bufete, cuéntanos dónde te pueden localizar, cuéntanos un poquito tus redes. Yo estoy en las redes como Samuel Cuesta en Instagram, Samuel Cuesta en Facebook y en el 314-829-1556 tengo una oficina de abogados que se llama Samuel Cuesta Abogados y Asociados, SAS, que es la 65. Perfecto, muchas gracias. Samuel.